Estamos ahora mismo en la frontera de Kuwait con Arabia Saudí, país al cual está terminantemente prohibido acceder con dron. Además, como ya habéis visto en capítulos anteriores, llegar hasta aquí no ha sido para nada tarea fácil. Y en Kuwait casi nos metemos en un buen lío por llevar alcohol con nosotros, en un país donde puede ser incluso pena de cárcel. Países muy diferentes y chocantes, y de Arabia Saudí no me espero menos. Ahora sí, veamos si conseguimos cruzar al país sin que nos pillen el dron en esta frontera. Salam. English? English? Okay, so that's my car. I'm crossing from 1 minute. that one. Oh, Yeah. okay. Crossing from. Come. Okay, I was thinking. Thank you. Have a seat. I'm My crossing. English not too much. No, it's good. It's Okay, really good. good. I'm crossing from Kuwait to Saudi Arabia. You come from where? Spain, very far. Oh. Yes. Just It's trip been- or you have work in there? Just drive. Yeah, travel. It's big travel. Long. What is your good name? My Fito. Nice. I'm Muhammad. Nice to meet you, Mohamed. Nice to meet you. Wow, thank you so much. Aquí te tratan a las mil maravillas. Me ha traído por aquí de todo y nada, me ha cogido los papeles y se ha ido a hacer todo, así que vamos. En Kuwait, maravilloso en la frontera, la verdad. Estamos ya fuera de Kuwait, ahora nos tocará... Es que menudos pedazo de trompicolos que ponen aquí para que no vaya rápido, qué barbaridad. Nada, lo dicho, estamos ya fuera de Kuwait, ahora mismo ya llegando a Arabia Saudí y a ver, allí nos mirarán más la furgoneta y tal, que aquí ha sido todo muy rápido, pero allí seguro que nos miran de arriba abajo, a ver si no hay ningún tipo de problema. Aunque entrar a Kuwait tuvo lo suyo con el incidente del alcohol, salimos sin ningún tipo de problema, pero ahora toca lo complicado. Llegó el momento de entrar en Arabia Saudita, un país aún inexplorado que lleva abierto al turismo desde hace tan solo 5 años, en septiembre de 2019. Pasote todas las alambres que tienen puestas aquí, o sea, vamos, tienes como una primera valla con alambres con pinchos, luego una segunda y luego una tercera. Todas estas fronteras se resulta mentira que sea todo como una península, o sea, es como que en Europa tuviésemos en todos los lados estas fronteras, así que parece que estás enganchado con el de al lado, o sea, no sé, me resulta una puta locura, en vez de que sean, pues no ser todos uno, al final todos viven en la misma zona, que en vez de ser todos uno, que tengan estas pedazos de fronteras. En el suelo también, si os fijáis, ahí hay como unos pinchos que hemos pasado ya un par de veces, que esto yo no lo había visto en ningún momento, que básicamente si pasas hacia adelante todo ok, pero si pasas hacia atrás, tus ruedas, adiós. Salam. España, English, Spanish. I asked online visa, a visa. These papers. This? 49 number 4. Number 4, ok. Shukran. ¿Qué tengo que hacer aquí? No sé lo que me está diciendo, tío. Voy, espero. Ahí go. Do you need papers? España. English. Tú, que me van a hacer rayos X al coche. O sea, ¿qué es esto? ¿Habéis visto eso? Que es como un camión que se come un coche así, literal. Impresionante. Me estoy flipando. Esto sí que no lo había visto en la vida. Es que es loquísimo, parece una nave espacial, tío. O sea, es que es una locura, tío. Es una locura. Hay que venir hasta Arabia Saudí para ver estas cosas, de verdad. Ahora nos tocan a nosotros. El único problema sería que pillasen el dron. Lo tengo escondido muy bien. Pero, a ver, espero que, no sé, o sea, se va a salir ahí toda la furgo, tú. Tienen que encontrar el dron, es imposible, o sea, no me fastidies. Si lo encuentran la liamos. No sé si me llevan a la cárcel, cosa que no me haría tanta gracia, o si me lo quitan, que tampoco me haría gracia, pero bueno, pues si me lo quitan, pues bueno, pues ni tan mal. Tras una breve espera, me dan paso para meter la furgoneta al escáner. Aunque dudo que sean capaces de detectar el dron con tanta facilidad, comienza la verdadera tensión. Saqué a los dos salvajes y solo quedaba esperar. Sorry, I can't go. Ok. Por suerte no lo vieron, aunque ya os adelanto que a no ser que se encuentren grabaciones comprometidas, lo único que sucedería sería que nos tendríamos que haber comprado un nuevo dron. Ahora
ahora sí que sí, estamos oficialmente en Arabia Saudí, un nuevo país que tachar la lista. Y en este nos vamos a quedar bastante tiempo. He pagado la visa para 3 meses y el seguro y todo. Así que bueno, a ver qué tal Arabia Saudí. La verdad que tengo bastante expectación. Y es un país gigantesco y muy desértico. Veremos a ver. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta Arabia Saudí? ¿Eh? ¿Terpiguis? Con el calor tú lo vas a pasar mal, ¿eh? Tú estás acostumbrada al frío, al fresquito. Uy. La zarpiwis. Comenzamos a recorrer las vastas llanuras totalmente desérticas de Arabia Saudí, país que a lo largo de la historia no ha llamado la atención de prácticamente nadie debido a su geografía y las duras condiciones climáticas. Pero esto cambió con el descubrimiento de sus enormes reservas petrolíferas, de hecho una de las más grandes de todo el mundo. Así que la primera parada en el país será para rellenar depósito y curiosear cómo de barato es el combustible. Hi, is it possible to pay with Visa? Yes? Okay, nice. Full, yes, please. Thank you so much. Shukran. El diésel vale la mitad de lo que vale la gasolina. He pagado 1,20, he echado 72 litros, 87 es lo que he pagado de su moneda, así que yo creo que va a ser nada, o sea, no me ha pedido ni PIN, así que será como en Irán, súper barato. Vamos enfrente, que tenemos ahí la opción de comprar una SIM card y quiero internet, que llevo ya como 5 días así, totalmente incomunicado. سكر بعد سكر. SIM card. El chico que veis será el trabajador al cargo, pero estaban en su descanso para comer, y al verme me invitó a acompañarles a comer uno de los platos estrellas del país, arroz con cordero, aunque como veis, aquí no hay cubiertos. First time for me. Like this? Yes. And now... Okay. I'm very bad. No problem. Okay. Thank you so much, Shukran. Shukran. So like this, and put here, Yes. and okay? Bismillah. Okay, like this. It's hot. It's first time that I see this. Thank you so much. Bueno, gente, me han invitado aquí a comer, muy majos. Esto para mí me peta el cerebro, es la primera vez que lo hago en toda mi vida, el comer con las manos. Y la verdad que guay, lo único que está muy caliente y quema. Y nada, aquí las bebidas, vamos, me han visto con ganas de comer y me han invitado. Así que solo puedo decir gracias. Y nada, gente muy moja. Tenéis que venir, gente de puta madre. Ya veis cómo tengo las manos, me dicen que esto es marak y esto es laham. Para que lo sepáis. Laham urrus. Ok, laham urrus, señores. Vale, me comenta que cuando terminan ya de comer dicen unas palabras que es como dar las gracias a Dios. How do you say? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pues ya lo sabéis. Pues buenos días. Amanecemos aquí en la mitad de las dunas, un sitio precioso. Hay unas dunas. Esta se llama Red Sand Dunes. Vamos, que la arena es roja, tal y como lo veréis en mis pies. La arena es súper finita, un gustazo genial. Y este señor que es precioso. Los peques están por ahí disfrutando mogollón. Y nada, el plan es irnos cerca de Riad. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Tío, son súper majos todos. De verdad. Muy bueno. Por cierto, ayer nos metimos en un marrón gigantesco. Ya lo vais a ver luego, que para salir, si no nos quedamos atascados, vamos bien. Me flipa el cuello porque mirad el pedazo de cabezón que llevan. Y el cuello tiene que mantener todo eso en el aire. O sea, es una locura. Bueno, y luego las patacas que llevan también ya las veis.
Uy, qué papadilla, tú. Qué cosita más bonita. Ahora porque estamos en pleno invierno, pero luego no sé, con todo este pelaje, o sea, fijaros toda la lana que tienen. O sea, con esto, ¿cómo sobreviven aquí en verano? Que tiene que hacer un calor de 60 grados. O sea, me puedo morir, chaval. Si parece una oveja. Es como una vaca del desierto convertido en oveja, algo así, ¿eh? Ese es un camello. Zarpis tiene curiosidad. ¿Qué es esto? Por cierto, Chuchi está allí castigado. Se ha portado mal. Pero sí tienen curiosidad de Chuchi o algo. Porque vienen aquí todos. Hola. 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 Vale, con esto ya vais a morir. De verdad. Finalmente he decidido aquí cogerla. Porque literal se han puesto muy pesados. Y me daba un poquito de mieduski esta señora de aquí. Pero bueno, parece que ya se han tranquilizado. Es que yo no sé si es curiosidad o no sé. Pues ya veis que vienen todos. No sé, nos rodean, tío. O sea, llega un momento que intimida un poquito. Lo siento, pero me voy. Seguimos encontrando paisajes cada vez más áridos y arenosos. Parajes donde no se ve ni un solo riachuelo. De hecho, Arabia Saudí es el país más grande del mundo donde no fluye ningún río. Prácticamente todo el país es desértico. El gran motivo es que las montañas que colindan con el Mar Rojo impiden que las nubes pasen trayendo precipitaciones a toda la zona central del país. Es decir, las tormentas descargan en el Mar Rojo. Ahora sí, hora de seguir con nuestro viaje, a no ser que nos quedemos atascados. El baño más grande que pueda existir en el mundo. Lo dicho, que vamos a dar un pequeño paseo y ya retomamos el camino, que hoy todavía tenemos que conducir bastante. Pero a este le dan miedo, todo el rato huye. Creo que lección aprendida de que con los camellos tengo que tener bastante cuidado, sobre todo con Zarpis y con Chuchi, porque mamasita. Bueno, salvaje. Es que, qué tía. Tras este inesperado encuentro retomamos el viaje de nuevo, aunque veremos si conseguimos salir sin quedarnos atascados en la arena. Ayer entramos de noche y la verdad que la rueda se iba bastante más, pero hoy parece que vamos bastante bien. Así que por ahora voy tranquilo. Lo único que voy a ir dándole bastante caña, que aquí a la mínima nos quedamos atascados. Bueno, esta final sí que le hemos limado lo que no está escrito. Pero bueno, estamos fuera, así que nada. Entramos ahora ya a la autopista y ya está. Aunque más adelante os puedo anticipar que quedaremos bien atascados en la arena y la liaré bien pero que bien gorda, hoy no será el caso. Por lo que seguimos con el viaje hacia la capital, Riad, una ciudad repleta de lujo y rascacielos, aunque en el camino encontraremos un mundo totalmente diferente. Estamos a punto de llegar ya a nuestra parada final y desde la carretera he visto esto y no he podido por menos que parar a echarle un vistazo. Al final Arabia Saudí es un país muy rico por todo el petróleo y tal que tienen. Ya lo vais a ir viendo en próximos capítulos. El contraste va a ser bestial, o sea, de ver estas cosas que, no sé, o sea, es como muy old school, pero total. Y luego en las ciudades vais a ver que es todo pues como en Kuwait, todo a lo grande. Es un país muy caro en los supermercados y tal. Ya os enseñaré también cómo es un supermercado y los precios que tienen para que podáis ver las diferencias y los pedazos de contrastes que tienen entre lo que son los centros urbanos y luego las zonas más apartadas.
Miradlas todas cómo buscan aquí la sombra. Al sol no quiere estar nadie. Arabia Saudí ha sido un país habitado por tribus nómadas que se dedicaban al pastoreo durante muchísimos siglos. De hecho, ha sido muy común que estas tribus estuviesen enemistadas entre ellas. Una de ellas fueron los Saud, familia que a día de hoy son los monarcas del país. Eso se debe a que entre 1902 y 1932, tras una serie de conquistas, unieron las 4 regiones principales y se constituyó Arabia Saudí como la conocemos en el día de hoy. De hecho, si os fijáis, de esta familia es que le viene su nombre. Llevamos prácticamente ya media hora conduciendo junto a todas estas dunas, son absolutamente preciosas y la verdad que tengo ganas ya de hacer algo de aventura, que las últimas semanitas ha sido mucho conducir y me apetece ya un poquito de meternos por aquí a ver lo que encontramos. He visto unos cuantos letreros que pone que hay gacelas en toda esta zona, así que yo me pregunto también qué animales habrá para comerse a las gacelas. Y es que estas tierras fueron habitadas durante muchos siglos por el guepardo y el león, aunque estos dos han quedado totalmente extintos durante los siglos XVIII y XX. Ahora mismo se podría decir que en los grandes desiertos de Arabia Saudí la gacela no tiene ningún tipo de amenaza. También estamos dando con muchísimos controles durante todo el trayecto que están puestos sistemáticamente cada 50-60 kilómetros. Y cada vez, pues eso, en este caso, por ejemplo, no había policías, pero ya ha habido varias veces que nos han parado y te piden, pues eso, la documentación, te lo miran todo y nada, ya sigues hacia adelante, pero es cada 2x3 control. Muy cerca de la capital comenzamos a encontrar formaciones totalmente diferentes, y es que nos estamos acercando a lo que llaman el extremo del mundo, o the edge of the world, lugar al cual pretendemos ir, aunque antes toca acampar si no es que nos quedamos sin furgo en el intento. Bueno, pues estamos ya llegando al fin, nos estamos metiendo por un terreno demasiado loco. Hemos pegado ahí con los bajos, pero que alucináis, chaval. O sea, esta furgo tiene, vamos, el cielo ganado, así de claro. Conmigo tiene el cielo ganado. Chipis. Venga tú, venga. ¡Hala! Si tienes abierto ya. ¡Hala! ¡Titiu! Bienvenidos a Marte, señores. Venga, tú también. Venga. Hala, me lo tiró. Llegamos bastante tarde, pero justo a tiempo para un precioso atardecer. Pega bastante el viento, así que no sé si podré hablar mucho en el camino, pero bueno, vamos a ir bajando para allá, que el oasis queda un poquitín más abajo, así que vamos a ir hacia allí a ver qué es lo que nos encontramos. Yo creo que mucho agua no tiene pinta de que haya, pero a ver lo que vemos. Metiendo aquí por donde sería el curso del río. Al final aquí ya estamos bastante más protegidos y entiendo que llegaremos hasta la cascada, que debajo de esa misma cascada es donde está el oasis. A ver luego para bajar cómo nos las arreglamos. El sitio es guapísimo, tú. Esto tiene aquí 1000 agujerillos que investigar. Qué mola, el sitio, Aquí llega el otro. Chuchitu, que no entras. Acabamos de llegar a lo que sería el cauce más importante, bueno, por donde entiendo que pasaría la mayor cantidad de agua, y ya estáis viendo que aquí empieza a haber arbolitos, que esto me recuerda muchísimo a los típicos árboles de la sabana, que está ahí en plan en la mitad de la nada, tienes ahí un arbolillo que es súper estrechito y luego de repente tiene mogollón de hojas arriba. Aunque estos son un poquito más pochos, también hay que decirlo. Pero ya empiezan a ser muy del rollo,
Vamos a ver si llegamos al final de lo que es este riachuelo, de este cauce, y llegamos a lo que es la cascada antes de ver a ver cómo bajamos abajo. Aquí ya tampoco pega el viento, solo un poquitín, y empieza a hacer un calor que me he puesto la sudadera, que por cierto, nuestra gran sudadera, así que ya sabéis, chavales, hay que comprar. Nada, lo dicho, que ya empieza a hacer un calorcito bastante, que vamos, que me voy a quitar la sudadera en breves. Que te esperamos. No te preocupes tú. Chipis, hay calor, ¿eh? Esa boquita ahí medio abierta que llevabas antes, que hay calor. Incluso en este apartado lugar pudimos encontrarnos a un rebaño de dromedarios con su pastor. Hoy por hoy el país se ha modernizado mucho, pero hasta hace no tanto, los dromedarios han ayudado a los saudíes a aclimatarse a las duras condiciones del desierto, proporcionándoles carne, leche, lana, cuero y además transporte. Estos animales son capaces de recorrer hasta 40 kilómetros al día acarreando pesadas cargas. Es por todo esto que en estas culturas a menudo se valoraba la riqueza de la persona según el número de dromedarios en posesión. Ahora sí, llegamos a la cascada que, como era de esperar, no caía ni gota. Pues primeros rastros que se pueden encontrar, o primeros indicios que podemos encontrar de agua en toda esta zona, agua la cual no me gustaría tocar. De hecho, se supone que, bueno, por aquí suele venir el agua torrencial, básicamente cuando viene bien cargado, pero luego por debajo hay también como un pequeño río subterráneo, que es lo que hace pues que todo esto siga verde. Al final, que tiene más humedad el terreno que lo normal. Y ahora llegamos al precipicio, tú. ¡Qué guapo, chaval! A ver, cuidado, Chuchi, por favor. Buah, chaval. Uf, bastante risky, ¿no? Bastante loco. Fua. Y luego ahí ya veis, es toda la zona del oasis que está todo lleno de palmeras. Y esta sería la parte que está impracticable. Que aquí ni de palo tú. Quería tratar de bajar abajo por aquí, pero está totalmente imposible. O sea, justo aquí hay una caída que no, o sea, ni harto. O sea, aparte de que para mí sería ultra mega peligroso, luego estos no pueden bajar. Y por la derecha también está totalmente imposible. Sobre todo yo pensaba por la izquierda que se podría, hay ahí como una pequeña canal, pero nada, totalmente imposible. Así que nos vamos a dar la vuelta y vamos a tratar de ir para arriba, hacia la derecha, y luego bajamos por allí, espero. O si no, otra opción que se me ocurre es coger la furgoneta, ya que está allí la carretera, la bajamos y desde allí será algún caminito ya habrá para meterse a la izquierda y ya estamos en lo que es abajo del acantilado, porque aquí estamos arriba del todo. Entonces es que para bajar, bajemos por donde bajemos, va a estar gracioso. Comenzamos a salir del lugar para tratar de bajar al oasis, que en resumen son pequeñas áreas con vegetación en mitad de un desierto. Tarpiwis creo que hasta aquí puede saltar, pero este meloncio no puede. Ha bajado pero no puede subir. Me toca subirle. Vamos allá. Chuchi, venga. Vamos. Venga. A ver, muy bien. Venga. Hala. Vamos. Estamos en la pared. Un poco loco, pero lo veo factible, así que vamos a intentarlo al menos. La ruta de bajada que elegí, hay que decir que no era la más indicada y no parecía ser la mejor de las ideas, aunque dio pie a un encuentro absolutamente único. Acabamos de encontrar aquí en un agujero un animal que yo no había visto en toda mi vida. Vais a alucinar. ¡Sí es Tarpiwis, tú! Ya lo habéis visto, se me está asando, así que nos vamos a dar la vuelta y iremos en coche. A ver, Chuchi, ¿quieres decir algo a la cámara? Vale, no, simplemente quiere atosigar a su hermana. Visto lo visto, cogimos la furgoneta y bajamos a los pies del oasis, donde me iba a llevar una sorpresa totalmente inesperada. Esta parte de verdad que es terrorífica, ¿eh? O sea, ayer no sé cómo la pasé, sinceramente.
Somos un barco a la deriva, macho. Vale. Vale. Es bien. Vamos bien. ¿Quieres venir? ¿Sí o no? ¿Eso qué es? ¿Que sí o que no? Sí, pues, necesito una respuesta. Vale, pues te quedas aquí. Ahora venimos. A la chipis creo que ya no la movemos. Vamos, está ahí más a gusto que un arbusto. Soy malísimo con los refranes. Me voy solo con Chuchi y yo quiero ver esa casita porque esa construcción me da muchísima curiosidad. Así que allá que vamos. Tiene pinta de que hay como casitas, así que vamos, vivirá gente aquí. Así que tampoco creo que nos podamos meter hasta adentro, pero al menos poderlo ver desde fuera porque es muy loco. Aquí en la mitad de la nada, de repente, mogollón de palmeras. Acabamos de llegar justo al lado del recinto. Aquí está la construcción, se ve claramente que es de adobe. Vamos, hay muchísimas construcciones también en España, tal y como he dicho en capítulos anteriores, pues que también están hechos del mismo modo. Es al final pues barro con paja, básicamente, explicándolo muy a lo básico. Y se ve que ahora lo usan como algún tipo de ganaderío, no sé, porque se escucha ahí a una oveja. ¿La oveja muge? No, la vaca muge. El ciervo berrea. La oveja, ¿qué es lo que hace? No lo sé. Pero bueno, que se escucha ahí a una oveja todo el rato pues hacer el bep. Y Chuchi acaba de entrar al terreno. Ya la estamos liando. Venga, tú para afuera. No sé por dónde has entrado porque está, si os fijáis, está todo cerrado. Tú, melón, venga, fuera. A ver si van a salir y te cascan. Venga. Aunque el edificio parece medio destruido, aún una única pared se mantiene en pie. Al ser de adobe, que es resultado de la mezcla de barro con paja o heno seco normalmente, al contacto con el agua se ablanda y por lo tanto requiere de mucho mantenimiento. Tal y como os decía antes, este material también se utilizaba en España, el cual fue introducido por el mundo árabe. Y es que incluso la palabra adobe proviene del árabe. No podemos olvidar que hasta prácticamente el año 1500 fuimos parte de este mundo. Si os fijáis, aquí están plantando más y más palmeras. Todo eso son palmeras que están plantando en toda esta zona. Y aquí, tal y como podéis ver, todavía más. Está todo lleno. Es una barbaridad. Vamos a ver si podemos acercarnos un poquitín más a la zona central, que es donde más verde se veía. Y tengo mucha curiosidad de, ya que estamos aquí, pues ya terminar de verlo. Aquí se puede ver mucho más claro cómo todo eso está lleno de agua. Y luego ya veis, pues sacarán regadíos hacia un lado y hacia el otro. Y pues bueno, ya veis, todo eso está ultra verde y todo esto más de lo mismo. El dátil, como veremos próximamente, es algo que no puede faltar en ninguna casa saudí. Son parte de muchos platos tradicionales y además este país es uno de los mayores productores de este alimento a nivel mundial, por lo que raro es encontrar un oasis sin palmeras de dátil, que además protegen a otras plantas más delicadas del contacto con la arena del desierto. Dicho esto, volvamos al viaje y se vienen caminos de cabras y liadas varias, aunque el viaje como siempre sorprenderá dando un giro de 180 grados y vamos a adentrarnos en la cultura saudí como más nos gusta, aunque todo esto lo veréis en el próximo capítulo.